Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad por línea telefónica con la periodista Roxana Levinson. ¿Qué tal, Roxana? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, tú estás en Israel, vives la noticia momento a momento, día a día, pero quisiéramos ver con un poco de perspectiva qué es lo que está pasando respecto a Israel en el avispero sirio, porque ahí está metido medio mundo, todos disparando contra todos, como en una película de Tarantino, y últimamente también están cayendo más de una bala perdida desde Siria. Al principio podía ser casualidad, pero el otro día fueron 3 balas el mismo día, no puede ser casualidad. Y también está el tema de unas negociaciones o un trato que tiene Netanyahu con Putin para no tocarse entre los aviones de ambos países. Explicaros un poquito qué es lo que pasa a pesar de que se supone que estamos en tregua, ¿no? En alto en fuego en Siria. Bueno, me gustó mucho tu definición, pero además estoy completamente de acuerdo cuando decís se supone que en Siria hay una especie de acuerdo para reducir la violencia y el sufrimiento de los civiles, que no es lo mismo que un armisticio, un cese de fuego, una tregua o como se lo quieras llamar. Es una especie de acuerdo de bajar el volumen, bajar los niveles de la violencia en el conflicto. Con respecto a esto que mencionás de Israel, en la última semana hubo al menos 11 proyectiles o buses de mortero que cayeron del lado israelí, con una característica: no solamente la cantidad aumentó, sino que cada vez más hacia adentro del territorio israelí. Durante casi 5 años los proyectiles caían cerca de la frontera o exactamente en la frontera. Ahora cada vez están cayendo más adentro. Pero además hay otro detalle importante. Durante estos años, cada vez que Israel respondía a uno de estos disparos perdidos o reaccionaba con un ataque, nunca hubo una respuesta por parte del gobierno sirio hasta el fin de semana pasado, hasta el viernes, a principios de semana, cuando el régimen de Bashar al-Assad disparó contra los aviones de la Fuerza Aérea Israelí, que respondieron a este goteo de disparos desde Siria. Y esto es algo para destacar, porque nunca había pasado hasta ahora. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Bashar al-Assad cambió su política con respecto a Israel y se lo hizo saber a Israel mediante un clarísimo mensaje que fueron 2 disparos contra los aviones israelíes. Israel ataca en Siria, solamente por 3 motivos, porque Israel desde un principio, desde que comenzó la guerra civil siria, tomó la decisión de no intervenir a favor ni en contra de ninguna de las partes. Pero hay 3 cuestiones que son, una línea roja. Una son estos disparos o actos terroristas si salieran desde el territorio sirio hacia Israel. Una segunda cuestión es si Siria o Irán intentan entregar armamento a Hezbollah, especialmente lo que Israel denomina armamento de calidad, y eso ya ha pasado también. Y cuando hay peligro de que desde Siria se usen armas químicas hacia Israel. Esa es la base, la doctrina de seguridad de Israel indica que esos son los motivos por los que Israel atacaría. Ahora, este mensaje que comentaba de Siria, Bashar al-Assad está hilando fino, porque llevó a cabo esta respuesta lanzando los misiles que se llaman misiles S-200, que son misiles de fabricación rusa, que Rusia fabricaba en los años 50, en Rusia los llaman Angará, y que fueron entregados por Rusia al padre de Bashar al-Assad. Y ya en su momento, cuando Rusia entregó estos misiles, este sistema de defensa antimisiles a Hafez al-Assad, Israel ya había reaccionado y había manifestado preocupación y había amenazado con responder de una manera drástica si se usaban estos misiles,
¿Por qué? Porque tienen un alcance de 300 kilómetros y una altitud que les permite poner en la mira a todo lo que sea la aviación civil y militar de Israel, incluyendo el aeropuerto Ben Gurión y algunas bases de la Fuerza Aérea Israelí. Y esto es importante, porque hasta ahora Bashar al-Assad no lo había utilizado, y ahora seguramente por tener el respaldo ruso y la presencia de Rusia en Siria, quizás se siente con la suficiente seguridad y tranquilidad como para poder hacerlo. Entonces, en Israel tienen muy en cuenta que Bashar al-Assad cambió su actitud y que, si bien los misiles que disparó el viernes Siria no violaron el espacio aéreo israelí, sí amenazaron a los aviones, pero no, como dijo Assad, por supuesto, no los derribaron, ni mucho menos. Simplemente fue un mensaje de Assad hacia Israel. ¿Y por qué Assad le dio tanta importancia, infló tanto la noticia que apareció en todos los medios de comunicación árabe? Como parte de este mensaje, para que sea recibido por Israel. Uh-huh. Y hasta ahora se decía que Assad no estaba en condiciones de amenazar a Israel porque tenía tantos problemas internamente. ¿Esto qué es? ¿Una especie de invitación para que Israel también se sume a la fiesta? No, no es una invitación, sino todo lo contrario. Es un mensaje de quédense como estaban, fuera del conflicto, porque en este momento lo que está pasando en Siria con este nuevo esquema de 3 etapas, que la primera se está cumpliendo con grandes dificultades en estos días, pero en definitiva se está cumpliendo, lo que solemos llamar cese de fuego, que en realidad no es un verdadero cese de fuego. Entonces, en esta etapa lo que está pasando es que el ejército de Bashar al-Assad se está reorganizando, se está reforzando en los lugares, en las áreas donde controla todavía, donde tiene el dominio todavía, y está preparándose para la siguiente etapa, no del cese de fuego, de la guerra. Uh-huh. Y tiene para eso el amparo de Rusia. Y tiene en este momento los aviones rusos y el apoyo militar ruso concreto, más allá del de Irán, el de Hezbollah, el de las milicias chiitas, y por lo tanto Bashar al-Assad se siente con el suficiente respaldo como para dejarle en claro a Israel: yo también tengo un límite y mi límite está aquí. Uh-huh. Pero entonces, cosa que antes no hacía. No, ya, pero si él no quiere que Israel se sume al conflicto y que le moleste en sus planes, ¿por qué estos disparos de obuses o de morteros, estos disparos de proyectiles? Porque seguramente algún tipo de control él tendrá sobre su propio ejército, ¿no? Sí, sin duda. Lo que es difícil saber es de dónde provinieron esos proyectiles. En Siria todo es posible. En Israel, en esta semana hubo varios artículos de distintos expertos tratando de entender justamente este fenómeno, este aparente doble juego de Assad, que dice por un lado hasta acá les permito llegar, y por otro lado vengan, ataquen, que no se entiende, que realmente no se entienden, en el caso de que realmente todos esos misiles provengan del ejército del régimen de Bashar al-Assad. La realidad es que lo que también observaron los medios en estos días en Israel es que cuando la respuesta de Israel es realmente fuerte, significa que los misiles provinieron del ejército de Siria. Y si no, la respuesta es una respuesta, pero es menor, porque se considera que el régimen de Assad es responsable de todo lo que sucede en su territorio, pero la realidad indica que Assad no tiene control sobre el territorio. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto se lo puede hacer responsable? Ahora, con esto que mencionas del quién disparó y cómo reacciona Israel, esta semana pasada también se sumó al fenómeno ya del lado israelí la manifestación o las protestas de los drusos, que es un sector, vamos a aclararlo para los oyentes que no conocen, son
pobladores musulmanes de la frontera con Siria, pero que sin embargo son muy leales a Israel, incluso están en el ejército de Israel, son de los más destacados y aguerridos, pero que estaban protestando justamente porque cuando Israel bombardea Siria, pues se debilita las fuerzas del presidente y se refuerzan las de la oposición del sector terrorista de Al-Nusra, que se interna más en los pueblos drusos del lado sirio. No sé si lo conté bien. Sí, exactamente. El problema más grave, digamos, en esa zona es que el Frente al-Nusra, que ahora se llama Jabhat al-Sham, Jabhat Fatah al-Sham, está mezclado en este momento con una serie de grupos que erróneamente solemos llamar oposición moderada, pero que en realidad de moderados no tienen nada, como por ejemplo la Brigada Nureddin Senji, la División 16, el Frente Yamia. Hay un montón de grupitos en la zona, eso en la zona de Alepo, por ejemplo, en la zona de Idlib, en la zona donde están los drusos también. ¿Por qué? Porque en este momento el grupo que tiene la mayor fuerza, la mayor capacidad para enfrentar a ISIS es Al-Nusra o Jabhat Fatah al-Sham, y se unieron a él todos los grupos o muchos de los grupos rebeldes que están en esa zona. Entonces el temor es que, utilizando como excusa la lucha contra ISIS, o en el caso de Israel, la respuesta al régimen de Bashar al-Assad, los que terminan siendo perjudicados sean los drusos. Y eso, por supuesto, es un motivo de angustia y de preocupación para la población drusa que está de este lado de la frontera, que está en Israel. Uh-huh. Y lo hicieron saber, lo hicieron oír esta semana. Bueno, tú mencionabas que este grupo se ha unido a otros grupúsculos para luchar contra el ISIS o Daesh, como también lo llamamos uh-huh. nosotros, pero parece como que la ganga es decir que uno va a pelear contra Daesh. Primero porque Daesh está perdiendo posiciones y segundo porque con esa misma excusa también Turquía ha invadido el norte de Siria para masacrar kurdos. Hoy mismo tropas turcas cruzaron la frontera y están dentro de Siria, y este cese de fuego o acuerdo entre Rusia y Estados Unidos lo que le da a Turquía es la posibilidad de consolidar, de afianzar el control de la zona que está ocupando en Siria, y establecer esa famosa zona de seguridad que quiere Erdogan, que eso también le permitiría, de paso y al mismo precio, dejar del lado sirio a todos los refugiados que quieren seguir entrando a Turquía y, por supuesto, el mayor objetivo de Erdogan, que es impedir la continuidad territorial que quieren los kurdos. O sea, todo en un mismo paquete. Sí. Es demasiado complicado, hay demasiados intereses mezclados y juntos, y la excusa de ISIS, por supuesto, es muy utilizada. De hecho, en la segunda fase de este acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, supuestamente se va a formar una especie de comando conjunto en el que Estados Unidos, Rusia y todos los factores que están con estos dos países se van a juntar, se van a unir en la lucha contra ISIS. Entonces, lo que le tocaría a Rusia en esa etapa es frenar al ejército de Bashar al-Assad y decirles, señores, ahora no se ataca, ahora no hay bombardeos, porque en esta etapa luchamos contra ISIS, y lo que le tocaría a Estados Unidos, que es la parte más difícil, es hacer una especie de separación entre los rebeldes buenos y los rebeldes malos, por llamarlos de alguna manera, los que están aliados con los grupos terroristas, especialmente, como decíamos, Jabhat al-Nusra,
y los que son realmente oposición política al gobierno de Bashar al-Assad. Esta es, digamos, según lo que ellos acordaron, esta es la segunda fase de este esquema. Y la tercera fase ya sería la etapa de las negociaciones para ver cómo se sale de la guerra civil y cómo se resuelve el problema de Siria. Entonces, lo que el acuerdo dice es que en esta tercera fase, Assad seguiría como presidente 6 meses y después se establecería un gobierno de transición con representantes de los rebeldes y del régimen de Assad para redactar una nueva constitución y organizar elecciones. Y en esta etapa, digamos, Assad después de estos 6 meses ya no estaría en el gobierno, pero sí sus funcionarios y los grupos leales a ISIS y Al-Qaeda, por supuesto, quedarían fuera del gobierno de transición. Bueno, esto me parece un poco utópico todo, o sea, me parece un plan genial, pero que es imposible que funcione, ¿no? Si no funciona una mínima tregua, pues Así es. ¿Cómo va a aceptar Assad? Nada. Lleva 5 años masacrando a millones de personas, a compatriotas, que bueno, a millones no, de centenares de miles que han muerto, más millones de desplazados, un país que posiblemente no vuelva a tener la continuidad territorial que tenía antes, porque vamos a ver, aquí hay yo veo solamente una persona que sabe lo que quiere y que puede hacer, que se llama Putin, ¿no? Así es, sin duda. Es evidente que este acuerdo va a fracasar, como fracasó el cese de fuego que habían decretado en febrero, que duró algunas semanas y después se fue desvaneciendo. El único que queda bien plantado como amo y señor de lo que sucede en Siria y en el Medio Oriente a costa de la posición de Obama en Medio Oriente es Vladimir Putin. Está clarísimo que Bashar al-Assad esta vez dijo rápidamente, fue de los primeros que dijo, sí, yo acepto este acuerdo, primero porque está Rusia de por medio y segundo porque, como decía, le conviene para reorganizarse, reacomodar sus tropas, reabastecer sus tropas, pero eso es toda una cuestión de conveniencia e interés. Más allá de eso, Bashar al-Assad, por supuesto, no está dispuesto a dejar su lugar a ningún gobierno de transición, ni como lo quieran llamar. Jabhat al-Nusra no está dispuesto a retirarse de los territorios que ya ocupó. Los rebeldes no están dispuestos a separarse de Jabhat al-Nusra si eso no les va a reportar un beneficio concreto. Y hay una base de desconfianza mutua entre Estados Unidos y Rusia, que yo creo que es el elemento más negativo y que juega más en contra de las posibilidades de que este acuerdo realmente se concrete. Bueno, pero a Estados Unidos le queda a este gobierno un par de meses. Todo el mundo sostiene los dedos cruzados para que venga Hillary Clinton y la cosa va a seguir más o menos igual. Pero podría cambiar si finalmente sale elegido Donald Trump, que es el mejor aliado de Putin en Estados Unidos. Exactamente. Si realmente, o sea, si como dijiste, quien resulta electa es Hillary Clinton, será más de lo mismo y el rol de Estados Unidos en Medio Oriente se seguirá debilitando hasta no sabemos qué punto. Pero si quien resulta electo es Donald Trump, entonces Medio Oriente será el reino de Vladimir Putin, oficialmente. Bueno, ayer nosotros en las noticias, el comentario que yo hacía era quizás exagerado, pero me parece que lo que se está viviendo hoy en día en Siria es la famosa Tercera Guerra Mundial, que todavía no nos hemos enterado porque está metido todo el mundo. Lo que pasa es que, a diferencia de las otras guerras mundiales, pues había un frente contra otro frente y ahora, como decíamos al principio del programa, es como una peli de Tarantino que todos disparan contra todos. Sí, quizás sea la nueva versión, la versión moderna y más cruel, más por
por los resultados de la guerra mundial, porque por la cantidad de muertes y digamos en proporción es una crueldad indescriptible, pero además porque no se ve en el horizonte cómo se sale de todo esto. Si Estados Unidos y Rusia no logran sacar a Siria de esta situación, ¿quién lo va a hacer? Bueno, esperemos que Israel no, porque ya bastantes problemitas tiene con sus vecinos como para meterse en estos otros. Empezamos hablando de Israel, vamos a terminar hablando de Israel, otra vez cruzando los dedos para que esta situación no siga escalando y que no por las amenazas de Bashar al-Assad con sus 2 falsos misiles, sino con un tema de que haya intereses más importantes para él que calentar la frontera sur que tiene con Israel, pues que la cosa se tranquilice y que tenga muy ocupados a los chicos de Hezbollah en sus cosas y que tampoco le quede mucho tiempo para atender a los de Hamas, que para eso está el turco, ¿no? No, Hezbollah también está en una situación bastante complicada y como bien decís, ojalá sigan bien ocupados en otras cosas y no mirando hacia Israel, aunque sabemos que siempre está mirando hacia Israel, pero el ejército israelí siempre se está preparando para lo que Hezbollah puede empezar a creer que puede hacerle a Israel. Uh-huh. Bueno, esperemos que no pase lo que dice Mel Gibson, ¿no? De que los judíos son la causa de todas las guerras. Por lo menos en esta de Siria es en la que más evidentemente no participa Israel y trata de morderse los labios cada vez que resulta agredida. Roxana, no te vamos a robar más tiempo porque aparte tampoco vamos a poder adivinar el futuro por más expertos que consultemos. Así que te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos para aclararnos un poquito el panorama tan complejo que se vive en la zona. Un saludo y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muchísimas gracias.